preguntar dos cosas, ¿no? Sí. La presidenta Sheinbaum anuncia que pues, pronto van a iniciarse las negociaciones con Estados Unidos de este acuerdo global que propuso en el G7 con Estados Unidos en materia de migración, seguridad y comercio. Y la segunda, este anuncio del Departamento de Estado de que da 45 días a los bancos que había señalado por lavado de dinero, porque ha visto avances en esa materia del gobierno de México. A ver, si quieres vamos por partes y me recuerdas el segundo tema. Nosotros desde hace tiempo venimos insistiendo en que para resolver los problemas de seguridad en México, particularmente lo que tiene que ver con crimen organizado, es indispensable un acuerdo internacional, particularmente con Estados Unidos. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que esa es la estrategia correcta, porque hay que entenderlo. Los dólares con los que se financian las organizaciones criminales vienen de Estados Unidos. La droga se vende fundamentalmente en Estados Unidos. Y también es cierto, las armas que se utilizan en México provienen de Estados Unidos y gran parte de la droga que cruza proviene de México. Es decir, la única manera de resolver ese problema es trabajando de manera conjunta, de manera coordinada. Y lo ideal es que se haga a través de un acuerdo formal, escrito, en el que se establezcan reglas, responsabilidades. Mientras eso no exista, pues está abierta la posibilidad a que haya intervenciones unilaterales, lo cual no sería conveniente. Es por eso que nosotros estamos de acuerdo. Esa es la ruta, es la de los acuerdos internacionales, en donde haya reglas claras, donde se establezcan responsabilidades y, por supuesto, donde el gobierno mexicano se comprometa a dejar atrás la estrategia absurda de abrazos no balazos y, por lo tanto, a combatir de manera frontal e inteligente a las organizaciones criminales. La segunda era esta acerca del Departamento del Tesoro a los bancos que habían señalado por lavado de dinero de 45 días antes de suspender sus operaciones en Estados Unidos, luego de que han notado avances en esa materia del gobierno de México. Aquí lo importante es que no se quite el dedo del renglón. Si bancos mexicanos, y particularmente uno directamente ligado al expresidente López Obrador, fueron utilizados para que los cárteles de la droga lavaran dinero, tiene que haber responsables. Porque a lo mejor los bancos logran demostrar que ellos actuaron de buena fe, pero lo que nosotros queremos es que la investigación vaya a fondo. Porque si hubo gente de la administración anterior que está involucrada en esos ilícitos, pues se les tiene que castigar independientemente de que las administraciones actuales de los bancos estén cumpliendo con las condiciones que les han sido impuestas. Nuestra exigencia es que se vaya a fondo, caiga quien caiga. Senador, se revivió una entrevista con Kristi Noem en la que se hablaba de una lista. Finalmente se aprobó lo de la CURP biométrica. ¿México entregaría estos datos al gobierno de los Estados Unidos? Ese es un asunto muy delicado y nosotros desde hace tiempo venimos insistiendo en ello. Sería muy delicado que el gobierno mexicano entregara esa información a Estados Unidos, porque pondría en riesgo a millones de mexicanas y mexicanos que para nosotros no son criminales. Son paisanas y paisanos migrantes que cruzaron a Estados Unidos para trabajar, para poder salir de la pobreza, en muchos casos huyendo de la violencia, para ayudar a sus familias, para ayudar a sus comunidades. Si se entrega toda esa información, hay que entenderlo, se pone en riesgo a millones de mexicanas y de mexicanos. Y es por eso que nosotros lo que pedimos, lo que exigimos, es que el gobierno mexicano ponga por encima de cualquier acuerdo el bienestar de nuestra gente, de nuestras paisanas y de nuestros paisanos. No, pero hay una actitud hipócrita del gobierno porque, bueno, Kristi Noem dice claramente que lo acordaron con Claudia Sheinbaum en este asunto de la CURP biométrica y por otro lado, pues ellos se envuelven en la bandera del patrioterismo y señalando que, bueno, la soberanía y que es de que tanta cosa. Ahí están los videos. Nosotros lo denunciamos desde que se estaba votando la CURP biométrica. Dijimos que había evidencia de que era una solicitud de Estados Unidos y desde ahora lo señalamos con enorme precisión. Si México entrega esa información en los términos en los que lo está solicitando el gobierno de Estados Unidos, México estaría dándole la espalda, México estaría traicionando, el gobierno mexicano estaría traicionando a los migrantes mexicanos, porque los haría, digamos, presa fácil del gobierno estadounidense para ser deportados.
Coordinador, yo le quiero preguntar sobre esta propuesta para la creación de esta ley contra la extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque todavía pues no llega aquí al Senado, ¿se nos puede dar una opinión? Nosotros la vamos a estudiar con enorme apertura porque es un delito que ha venido creciendo de manera descontrolada en los últimos años. Si ustedes revisan la estadística, la extorsión es uno de los delitos que más ha aumentado en el país, incluyendo este sexenio. Y claro que nosotros estamos en contra de que se esté extorsionando a la gente, de estas llamadas donde amenazan, en donde la gente pierde su dinero, pierde su patrimonio, y sobre todo estamos en contra de que el crimen organizado esté actuando como gobierno, es decir, yendo a la carnicería, a la tlapalería, a la ferretería a cobrar derecho de piso, porque eso es la extorsión. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a estudiar la iniciativa con total apertura. Queremos que se acabe la extorsión en México. Es un cáncer que debemos extirpar. No va a bastar una ley, y eso sí lo quiero subrayar. Se va a necesitar mucha decisión del gobierno, porque en gran parte del país, digámoslo con claridad, pueden extorsionar, pueden cobrar derecho de piso porque las autoridades están coludidas. Entonces, adelante con la ley, pero hay que entender que mientras los funcionarios públicos, mientras las autoridades sigan coludidas, involucradas con quienes cobran derecho de piso, el problema no va a terminar. Se tiene que romper el pacto de impunidad y se tiene que ir con todo en contra de estas organizaciones criminales. Sobre el huachicol, ¿qué opinión tiene de esto? El presidente López Obrador alzó su banderita blanca, su pañuelito blanco, diciendo que ya se había acabado con este problema, y cada día nos enteramos de más casos en los que pues, está gravemente dañado el patrimonio de petróleos mexicanos, y bueno, pues ahí pareciera una colusión de autoridades y de aduanas, en fin, un montón de cosas ahí que están... ¿Cómo no? Dos cosas muy concretas. Primero, pues por supuesto que celebrar estos macrooperativos que han permitido detener a personas que estaban robando el combustible, y lo celebramos porque le estaban robando a los mexicanos. Al final, la gasolina que va en los tubos de Pemex es un recurso que nos pertenece a los mexicanos, que una vez que se vende, ingresa al patrimonio del gobierno. Y por lo tanto, el que se puedan dar golpes fuertes en contra de estos delincuentes es algo que por supuesto celebramos. Pero segundo, sí exigimos que haya una investigación respecto de la administración anterior, porque recordarán ustedes que entre diciembre de 2018 y enero de 2019, López Obrador anunció una estrategia donde compraron pipas, cerraron ductos, generaron desabasto en las gasolinerías y, lo más grave, mintieron. Dijeron que se había acabado el problema del huachicol. Fíjense, ahora en Coahuila, solo en Coahuila, incautaron 15 millones de litros. En un vehículo estándar al que le quepan unos 45 litros, estamos hablando de poderle llenar el tanque solo con esos 15 millones de litros a más de 300,000 vehículos. Y ese fue un solo operativo. Entonces, que el gobierno anterior nos haya dicho que se había acabado el huachicol y ahora encuentren en un solo lugar que había huachicol, es decir, gasolina robada que sirve para llenarle el tanque a más de 300,000 vehículos, pues por supuesto que implica el que nosotros ahora exijamos una investigación a fondo. Porque además, para que haya estos robos, se requiere que las autoridades hayan colaborado. Parte tiene que ver con aduanas, sí, pero parte tiene que ver también con que las autoridades de Pemex, a sabiendas de que en algunas partes se estaba robando el combustible, se hicieron de la vista gorda. Bienvenidos los operativos, y lo que exigimos es que vayan con todo, caiga quien caiga, sea del partido que sea, de la administración que haya sido, porque mientras haya impunidad en México, es decir, mientras los delincuentes cometan actos delictivos y no haya castigo, el país no se va a pacificar. Entonces esa es nuestra exigencia, ir a fondo, caiga quien caiga. ¿Se habla de que ese dinero pudo ir a campañas políticas de Morena específicamente? Bueno, por eso exigimos una investigación. Primero porque nos mintieron. Dijeron que con la compra de las pipas se había acabado el problema del huachicol, lo cual pues resultó una absoluta mentira. Hoy sabemos que se siguió robando gasolina. Y segundo, pues
pues queremos saber dónde fue a parar ese dinero, porque efectivamente hay quien sostiene que no solamente fue a los bolsillos de los delincuentes, sino en muchos casos al patrimonio de políticos corruptos e inclusive a campañas políticas. Entonces, qué bueno que se celebren estos operativos y nuestra exigencia es que las investigaciones vayan a fondo, tope donde tope. En el caso de Coahuila le llama la atención que los megadecomisos hayan sido básicamente en Coahuila, donde mayor cantidad se localizó de hidrocarburos. Es seguramente la punta del iceberg. Estamos hablando de un decomiso, 15 millones de litros, lo suficiente para llenarle el tanque a más de 300,000 vehículos en un solo estado del país. Eso nos da una idea de la magnitud del problema y es por eso que, uno, decimos con contundencia, mintió la administración anterior cuando dijo que el problema se había terminado. Y segundo, exigimos que se vaya hasta el fondo del asunto, tope donde tope, caiga quien caiga. Ese era incluso también el combustible de importación, o sea, esos 15 millones, le digo, entraron por la frontera. Es una combinación, efectivamente. El huachicol es una combinación de combustible que viene de Estados Unidos, que entra a México sin pagar impuestos, pero también hay una proporción muy grande que se roba directamente de los ductos de Pemex y en algunos casos inclusive directamente desde las refinerías. Hay videos en donde de las mismas refinerías con mangueras estaban sacando el combustible robado. Y en el mismo sentido, felicitar a la Fiscalía General de la República por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Primero, porque ese software se utilizó, hay que decirlo, para espiar a periodistas, para espiar a opositores, para espiar a defensores de derechos humanos, lo cual ya de suyo es un delito y jamás se castigó. Y segundo, porque ahora nos enteramos que estos cínicos no solamente lo usaron para espiar, sino que además se enriquecieron, se robaron el dinero cuando compraron este software. Entonces, qué bueno que la Fiscalía General de la República esté solicitando información al gobierno de Israel y ojalá que se vaya hasta las últimas consecuencias. Gracias, gobernador. Gracias.